Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Iniciamos las entrevistas. En días pasados, exactamente el 8 de marzo, el analista económico Alberto Dajig, entre otros análisis, entre otros comentarios, aquí en este espacio, dijo lo siguiente, refiriéndose a la economía ecuatoriana, que es una economía carcomida por un exceso del gasto público. Además, se nos indica que la deuda interna ha aumentado en $1.800 millones más. Cada obra que se inaugura es más deuda. Eso dijo Alberto Dajig. Hoy está con nosotros el ministro coordinador de la política económica, el economista Diego Martínez, para ejercer su derecho a la réplica en torno a estas afirmaciones y otras afirmaciones. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Muy buenos días, Fernando. Su derecho a la réplica, por favor. Muchísimas gracias. Hace varios días, como señaló usted ya, se hicieron algunas afirmaciones no solamente imprecisas, sino que del todo erróneas respecto al comportamiento de la economía ecuatoriana. En primer lugar, se dijo que la economía ecuatoriana es una economía en la que hay excesivo gasto, pero remitámonos a la información. Yo tengo aquí los datos del gasto corriente, es decir, aquel gasto que no es inversión, de América Latina y el Caribe. El promedio de América Latina y el Caribe está en el 17%. En el año 2015, datos los más actualizados posibles. Y el Ecuador está por debajo de ese promedio, apenas con un 14%. Pero veamos qué países están por debajo de Ecuador. Solo hay 3 países que están en gasto corriente por debajo de Ecuador, que son Haití, Panamá y Guatemala. Bajo ningún punto de vista se puede decir que estos 3 países son países que están mejor que el Ecuador. Pero hablemos en cambio de los países que gastan más que el Ecuador. Y países como, por ejemplo, México, 21,8% de gasto corriente frente al 14% de Ecuador. Uruguay, 21%. Colombia, 16%. Entonces, bajo ningún punto de vista puede ser aceptado que alguien venga con cifras que no son correctas a sostener simplemente un argumento que no tiene sustento alguno. Ese es un primer elemento que se había manifestado en esta entrevista de Alberto Dajig. Un segundo elemento que manifestó Alberto Dajig es que el Ecuador es un país excesivamente endeudado. Pero veamos si es que eso es cierto. En este cuadro tengo yo la evidencia de cuál es el nivel de endeudamiento de la economía ecuatoriana. El nivel de endeudamiento externo de la economía ecuatoriana llega al 26,7%. Pero hay que ver cuál es la historia del endeudamiento del país. El Ecuador tuvo, en los años de los gobiernos de Febres Cordero, Borja y Yamil Mahuad, niveles de endeudamiento por encima del 70%. ¿Cómo puede alguien decir que, y que fue funcionario en aquellas épocas, decir que ahora el Ecuador es un país excesivamente endeudado? Basta con echar un vistazo a la historia del país y uno puede darse cuenta de lo que se dijo aquí es completamente falso. El país, bajo ese punto de vista, tampoco se endeuda a una tasa más alta. El país, por ejemplo, en el año 2016 terminó con una tasa de deuda ponderada, incluyendo absolutamente todas las deudas, interna y externa, del 5,8%. Cuando en el año 2006, justo el año anterior a que el presidente Correa asuma su mandato, la tasa de la deuda que se pagaba era del 6,9%, es decir, tasa de interés un punto más alto de lo que paga actualmente el gobierno nacional. Desde ese punto de vista, entonces, es irresponsable hacer afirmaciones como las que se hicieron en esta entrevista. Entre otras cosas, el analista dice, la historia tendrá que juzgar a quienes han sido los cabezas del Banco Central. Han permitido a esa institución que se le lleven a sus depositantes $7.000 millones, que es un hueco de liquidez insufrible para la economía ecuatoriana. Y se continúa saltando el Banco Central, el mes de enero, $500 millones, dijo Alberto Dajig. El Banco Central ha hecho operaciones con el Ministerio de Finanzas haciendo circulación de la liquidez que tiene el propio sector público. Bajo ese punto de vista, es una pena que analistas como economista Alberto Dajig diga cosas de esa magnitud y que no haya dicho en su momento, por ejemplo, los errores que cometió el Banco Central cuando hizo salvatajes a bancos privados quebrados. El Banco Central fue el que hizo el primer salvataje de la historia del país en el año 1996, justamente al Banco Continental, que era un banco que tenía deficiencia patrimonial y que le aprobaron un préstamo en una sesión en la que participó Guillermo Lasso.
que quiere ahora deslindarse y decir que él no tuvo absolutamente nada que ver con el feriado bancario, pero fue él el que aprobó el primer crédito que permitió el libertinaje bancario que vivió este país en la segunda mitad de los años 90 y que nos llevó a la peor crisis que ha vivido la economía ecuatoriana en el año 99 y en el año 2000. Desde ese punto de vista, entonces, bajo ninguna perspectiva puede aceptarse comentarios como aquellos, porque el país lo que ha hecho es enfrentar estos 2 años, que han sido muy difíciles, de una forma bastante eficiente, de una forma en la que no hemos justamente transmitido a los ecuatorianos vía paquetazos las decisiones que había que tomar. Hemos tomado las decisiones necesarias y entregamos una economía primero estabilizada, con la mayor liquidez que tiene y que ha tenido desde que está dolarizada la economía ecuatoriana. Una economía estable y que actualmente muestra ya signos de recuperación, como por ejemplo tasas positivas de crecimiento de los depósitos, del crédito, de la actividad económica, de las ventas y de la recaudación tributaria. Y en esa línea, ministro, ¿cómo le deja la actual administración la economía ecuatoriana al nuevo gobierno que vendrá en los próximos días? El presidente Correa deja una economía estable, una economía en la que está garantizada la liquidez, la más alta liquidez desde que hemos estado dolarizados, el más alto nivel de depósitos desde que estamos dolarizados, una economía que está ya en recuperación. Vivimos 2 años muy difíciles, Fernando, 2 años muy complicados, pero tuvimos que tomar las decisiones que eran necesarias sin sacrificar justamente a la población, sin generar pobreza. El tema de la deuda, que es también uno de los cuestionamientos. ¿Cuál es en verdad la deuda que tiene el país en este momento? Como mostré anteriormente, el nivel de deuda externa que tiene el país al cierre del año 2016 es del 26,7%. Nada que ver con los niveles del 80% que había, por ejemplo, a mediados de los y finales de los 90. Pero la deuda si a eso le añadimos 2 conceptos adicionales, que es la deuda interna, que son aproximadamente 12 puntos, y 1,5 puntos adicionales por preventas de petróleo, que son apenas 1.500 millones de dólares. Ese es el monto total de preventas petroleras, apenas 1.500 millones de dólares, que es algo así del 20% de las ventas de un solo año, porque hay algunos otros irresponsables que han dicho que está vendido y comprometido ya el petróleo de aquí hasta más de 20 años, lo cual es completamente falso. Son apenas 1.500 millones de dólares. La deuda está alrededor del 40,5% agregada y en términos consolidados por debajo del 30%. Un titular de Diario La Hora dice: la deuda con China pasó de 7 millones a 8.272 millones en 10 años. ¿Cómo entender esto? La deuda con China son aproximadamente 8.200 millones de dólares. Es 1/3 de la deuda externa. Otro tercio, un valor exactamente igual, se le debe a organismos multilaterales como por ejemplo la CAF, el BID, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y otros organismos multilaterales que le prestan al país a condiciones muy positivas. Es por eso que la tasa de interés, como mostraba ya en los datos hace unos instantes, anual que paga el Estado ecuatoriano por deuda, es mucho más baja de lo que pasaba antes. Pero ¿cuál es el mensaje de fondo? A lo que nos quieren mencionar ahora estos analistas y algunas de las candidaturas, fundamentalmente la candidatura de oposición, es que el país estaba mejor, dicen ellos, cuando había estos famosos fondos de ahorro, cuando el gobierno tenía una menor presencia en la economía, cuando se invertía menos y había menor participación del Estado. Pero veamos las cifras. La economía ecuatoriana, desde que el presidente Correa está en el poder, ha crecido al 3,9% anual. Comparemos con los 9 años anteriores, porque tenemos data desde el 2007 hasta el 2015. Dentro de pocas semanas el Banco Central publicará los datos del 2016 y podemos hacer esta comparación ya incluyendo el año 2016. Pero hasta el 2015 la economía ecuatoriana creció al 3,9. ¿Cuánto creció los 9 años anteriores? Apenas el 3,2. ¿Cuánto creció 9 años antes, entre el 89 y el 97? 2,8. ¿Y cuánto creció 9 años antes, por ejemplo, entre el 80 y el 88? 2,8. Es decir, nunca antes, incluso con las medidas que los candidatos de oposición proponen, flexibilización laboral, etcétera, la economía había crecido tanto como ha crecido durante estos últimos 9 años. Y en esa línea, ¿ustedes han hecho ya una actualización, un reajuste de la perspectiva de crecimiento para este año específico? Se espera que la economía ecuatoriana en el año 2017 tenga ya una cifra de desempeño de crecimiento del Producto Interno Bruto positiva del 1,4%. Hemos dicho ya que la economía ecuatoriana desde la segunda mitad del año pasado salió de la recesión en la que estuvimos durante los años 2015 y 2016. Eso es un dato positivo porque entregamos un gobierno con una economía
en crecimiento, una economía estabilizada y en crecimiento. Una cuestión adicional en pocos segundos, ministro. ¿Habrá más endeudamiento? ¿Se emitirán más bonos en los próximos días? No está previsto hacerlo hasta el final del gobierno, no obstante hay que ser completamente responsables y nosotros siempre hemos dicho, hay que salir a los mercados cuando es una buena oportunidad. Hemos visto además que las últimas emisiones, por ejemplo, la última ya se hizo a 10 años plazo. Es así que las condiciones de mercado han mejorado para la economía ecuatoriana. El Ecuador es un jugador serio en los mercados internacionales y si es oportuno lo haremos, pero lo haremos siempre con completa responsabilidad. Gracias, ministro. El economista Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica, ejerciendo su derecho a la réplica y también comentando de algunos temas de coyuntura económica. Vamos a una pausa y volvemos con más.